Buenas tardes, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. Más de una hora de información con Natalia Nogués en la coconducción, con rima y todo. ¿Cómo anda, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien. En la subidita de la semana. Falta. Con un calor intenso, al menos en la zona metropolitana. Supongo que en otros departamentos debe ser peor. Sí, en Montevideo por lo menos de los días más calurosos de este enero, que ha sido, me parece, un poquito menos caluroso hasta ahora que otros. Sí, bueno, repasaremos algunas cosas y advertencias también de Inumet para las próximas horas. Viene inestable la temporada. Viene inestable, particularmente para el norte, pero incluso también en algunas zonas del sur. Más adelante estaremos con eso. Les contamos que hubo un incendio en la sede del Servicio Nacional de Sangre. Esto ocurrió en las últimas horas y afectó el stock justamente de ese servicio, por lo que ACE decidió instalar un hemobús, o sea, un ómnibus que va a estar en la explanada de la sede de ACE y que fue proporcionado por el Homocentro de Maldonado, regional de Maldonado. Y justamente esto es lo que hace que la gente que no pudo ser atendida vaya a recibir atención a futuro. El servicio recibe diariamente entre 40 y 60 personas donantes. Además, en el marco de colectas descentralizadas que se realizarán en los próximos días, mañana habrá una jornada de donación en el Hospital de Clínicas para ayudar a recuperar la sangre perdida en este incendio. El Servicio Nacional de Sangre sufrió daños materiales como en un freezer y heladeras donde se almacenaban las donaciones. Quedó planteado el tema de arranque, pero hay más. Hay más, repasamos los titulares. El abogado constitucionalista Daniel Ochs advirtió sobre la idea de un triunvirato en Fiscalía. Entiende que podría ser peligroso que cada sector político estuviera representado en un órgano que debe ser independiente. El Banco Mundial proyecta un crecimiento de 3,2% para la economía uruguaya. Sin embargo, la economía mundial se encuentra en los 5 años con el menor crecimiento del Producto Interno Bruto de las últimas 3 décadas. Pedido Ya y el sindicato acordaron llevar adelante un plan propuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que haya oportunidades laborales para las 250 personas despedidas por la multinacional. La Asociación de Fiscales reclama que el Parlamento habilite las venias para cubrir el faltante de personal. Además, en febrero presentará denuncias por presiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada 15 días en promedio, la emergencia del Pereira Rosell atiende a un niño, niña o adolescente herido de bala, según un estudio del Departamento de Emergencia Pediátrica. El sindicato gastronómico y hotelero está preocupado por la cifra de llegada de turistas que haría que esta temporada sea más corta. El sector hotelero prevé envíos a seguro de paro. Comenzó el programa Escuelas de Verano en 153 centros educativos de todo el país que atenderá a 11.000 niños y niñas. Hay cupos disponibles y se pueden realizar inscripciones. El 19 de enero comenzarán los festejos por los 300 años de Montevideo, con un espectáculo de la Banda Sinfónica y de la Orquesta Filarmónica en el Cerro. El evento será transmitido por TV Ciudad. Jornada de alta tensión en Ecuador. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción por 60 días en respuesta a motines carcelarios y la fuga de importantes líderes criminales. El portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, dijo ante el aumento del dólar financiero que el mercado puede pasar factura si no se aprueban las reformas propuestas por el presidente Javier Milei en su denominada Ley Ómnibus. Saludamos a quienes nos ven a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy y también a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube. Salimos del estudio, Martín. Para repasar los móviles, ¿no? Con los titulares o por lo menos el adelanto de cada uno de ellos. En primer término, nos vamos hacia la zona del Parque Valle. Aparece Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en el Hospital Pereira Rosell porque un informe realizado por la emergencia pediátrica demuestra que cada 15 días un niño, niña, adolescente es tratado, es intentado ser rescatado por peligro de muerte por ser herido de bala. Y esto es una cifra que se duplicó en los últimos 5 años porque antiguamente era 1 por mes y antes era 1 cada 3 meses. Bueno, sobre esto vamos a estar hablando con Mariana Mas, quien fue la profesora agregada responsable de este estudio. Y de Parque Valle a Ciudad Vieja, asuntos de convivencia. Martín Duarte. Martín, Natalia, televidentes, buenas tardes para ustedes. Estamos aquí en la Plaza de Independencia. Hoy muy nutrida de turistas porque hay una gran cantidad de brasileros por acá. Pero el pasado fin de semana, concretamente en la madrugada del domingo, se
produjo un encuentro violento entre grupos de jóvenes que asisten a algunos de los boliches y discotecas de aquí de la Ciudad Vieja. Eso llevó a un enfrentamiento donde tuvo que intervenir la policía. Para la jornada de mañana a las 11 de la mañana está prevista una reunión, un encuentro con distintas partes y organizaciones en el Ministerio del Interior. En un ratito estaremos conversando con la alcaldesa del municipio de Bebé, Silvana Pisano, justamente para estar analizando lo ocurrido aquí y las estrategias también del municipio en cuanto a seguridad. Bueno, se intenta llegar a un acuerdo tras los 251 despidos de la empresa Pedido Ya, una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y se intenta que la empresa, que de ahora en adelante se hará cargo del call center, pueda tomar a algunos y algunas de las trabajadoras que fueron despedidas. Esto explicaron la presidenta del sindicato, Camila Lara, y el director nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Utilizar los buenos oficios de Pedido Ya como salvoconducto para que esta nueva empresa que va a dar servicios por lo menos pueda tener en su hoja de ruta la posibilidad de contratar trabajadores que han sido desvinculados. El sindicato va a hacer una evaluación de cuáles son los trabajadores y trabajadoras que tienen la prioridad de ser puestos en esta nueva empresa, obviamente con condiciones que las tenemos y las queremos negociar con Extendor, que es la empresa tercerizada. Ahora empezamos por el tema mencionado en la portada, porque tras el incendio que hubo en la sede del Servicio Nacional de Sangre, el gerente de ACE, hablamos de Eduardo Henderson, dijo que el edificio afectado tenía la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Las personas donantes que estaban agendadas deberán reagendarse para ser atendidas en un ómnibus que se instalará en la explanada de ACE y además parte del personal será trasladado a Maldonado para colaborar con el Hemocentro. No hubo absolutamente ningún problema desde el punto de vista de recursos humanos. Sí fueron materiales que fueron importantes, sobre todo en implementos, en freezer, heladeras, todo ese tipo de cosas que evidentemente hubo que hacer el corte de luz, en este momento está inhabilitado. Es importante destacar que este Servicio Nacional de Sangre contaba con una habilitación de bomberos que estaba habilitado y que el siniestro aparentemente, según la información de bomberos, podría haber ocurrido por desperfectos eléctricos. Eso evidentemente se inicia una pericia en la cual nos van en las próximas horas a informar bomberos. La doctora Lila López confirmó que hubo pérdida de sangre, por lo que esperan en el corto plazo reconstruir el stock propio para trabajar de forma normal en la otra instalación. Destacó que se lograron recuperar hemoderivados que estaban almacenados en las cámaras de frío. Hubo pérdida de sangre, de hemocomponentes. De todas maneras, nosotros contamos con el stock que tiene el Hemocentro de Maldonado, que está a disposición para todo el país, por lo cual todo lo que habitualmente se nos solicita a nosotros de apoyo de hemocomponentes, nosotros en este momento, en el día de hoy, lo estamos derivando al Hemocentro de Maldonado. Esperamos que en los próximos días ya poder reconstituir un stock nuestro propio y poder empezar a trabajar normalmente. No lo vamos a poder hacer en este lugar por razones obvias, pero esperamos que prontamente podamos comenzar a trabajar. ¿Cuántos días lleva a reconstituir ese stock que ustedes hablan? Y depende un poco de la colaboración de los donantes. Aprovecho esta oportunidad para pedirles a todos nuestros donantes, a los que estaban agendados hoy, mañana y pasado, bueno, no los vamos a poder atender, pero estén atentos porque nosotros vamos a empezar a hacer colectas descentralizadas de aquí. Vamos a utilizar para eso el Hemobús. Y el banco de sangre ubicado en la unidad de hemoterapia y medicina transfusional del Hospital de Clínicas realiza hoy y mañana jornadas especiales de donación con motivo de este incendio en el Sistema Nacional de Sangre. Habló de eso Gabriela Rivas, que es directora de la carrera de hemoterapia, y dijo que es muy importante esta actividad porque todavía no se conoce exactamente el impacto del incendio.
primero transmitirle tranquilidad a la población, que sangre no va a faltar, porque sangre los bancos de sangre tenemos. Y bueno, tenemos un sistema de intercambio, en este caso al cual estamos apoyados. Hoy en el Hospital de Clínicas estamos haciendo las colectas del Servicio Nacional de Sangre y de todo aquel que también se quiera acercar con nosotros a donar sangre. Yo miro hoy la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío, como fue este incidente que tuvo el Servicio Nacional de Sangre, y es que el Servicio Nacional de Sangre nunca cerró sus puertas, porque bueno, a las 7:05 de la mañana el Hospital de Clínicas ya tenía el banco de sangre pronto y disponible para atender a la comunidad. Nosotros los bancos de sangre siempre nos preparamos, ¿no? Un poco, por ejemplo, te diría, nosotros en el mes de diciembre hacemos una jornada que participamos de Latinoamérica Dona Sangre, que abastece justamente hasta la primera quincena de enero. ¿Por qué? Porque la sangre tiene una duración de 42 días. Entonces el impacto de lo que está pasando hoy no lo vamos a ver hoy mismo, lo vamos a ver en los próximos días. Todos los bancos de sangre también estamos recibiendo, en este caso, las donaciones se pueden procesar en diferido, eso no es un inconveniente, las podemos recibir igual. Y bueno, y si tienen alguna duda, nosotros tenemos un teléfono de contacto que es el 099-170-264, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp, a veces demoramos un poquito en contestar porque estamos con toda esta logística. Ahora vamos a cambiar de tema. Desde el Sindicato de la Gastronomía y la Hotelería se expresó preocupación ante las cifras vinculadas al comienzo de la temporada de verano y se dice que en este escenario y con las proyecciones que hay, se piensa que puede haber entre 15 y 20 días de trabajo. El presidente del colectivo, Jorge González, dijo que el sector más afectado es el hotelero. Las perspectivas en realidad no son muy buenas que se digan porque en la mayoría de los lados tienen una expectativa de trabajar 15, 20 días y ahí ya hay indicios de que va a bajar mucho y ya se habla de empezar a cortar gente y mandar al seguro por desempleo, que es una cosa que nos asusta a nosotros, nos pone en alarma porque una temporada de 15 días no existe, no es nada. Se corta la mano de obra y se usa menos gente en los trabajos, y la gente que tenía que hacer un trabajo definido la hacen hacer varios. Para González hay menos turistas provenientes de Argentina y de Brasil, lo que hace prever una temporada corta. Hasta el momento no han tenido ninguna reunión con las autoridades de gobierno. Hemos intentado desde los años de la pandemia buscar soluciones, pero nunca hemos podido. En los años que tuvimos pandemia intentamos un par de veces, pero no se pudo. Pero lo que se habla desde dentro del sindicato es que hasta que no se emplee una política seria de turismo para el turismo interno, esto va a seguir cayendo y lo poco que había va a desaparecer. Y la Asociación de Hoteleros del Uruguay valoró positivamente el número de ocupaciones en la primera quincena de enero, que superó el del mismo periodo del año anterior. Claro, sin embargo, esta gremial tampoco hace proyecciones positivas porque no es bueno, según se informó, el nivel de reservas ni para la segunda quincena de este mes ni para febrero. Hasta el momento te diría que ha sido positiva. También tuvimos un buen fin de año porque aquello de que el 1 de enero cayera lunes, bueno, que dio que como un comienzo de feriado largo que le dio otras posibilidades al sector. Igual seguimos con algunos problemas y algunos inconvenientes que, como tú bien decías, después de la primera quincena sabemos que todavía no hay una perspectiva, una proyección que digamos que sea muy positiva igual que la primera. Pensamos que va a bajar sobre todo de lunes a jueves y como se viene dando los fines de semana aumenta. Tenemos algunos lugares que son que ha llamado la atención como Colonia, incluso en el turismo termal, que ha tenido superior a lo que se esperaba. Consultado por el envío de trabajadores al seguro de paro, Rodríguez confirmó que solicitaron al Ministerio de Trabajo una plantilla de 100 empleados del litoral del país y de Colonia. Agregó que la diferencia cambiaria con Argentina es la que más afecta al sector. Ya le hemos solicitado al Ministerio de Trabajo, está en este momento, una plantilla de cerca de 100 de nuestro sector, que como te decía, sobre todo el litoral y Colonia, que esta primera quincena tampoco le cambia mucho, porque no todos los hoteles en Colonia y no todos los hoteles en el litoral están trabajando y muchos prácticamente están con el mínimo de su personal.
Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Se conocieron datos preocupantes de heridas de bala en niñas, niños y adolescentes. Nos amplía nuestro compañero Diego Martini, que está allí en el Pereira Rosell. Sí, así ese dato, como bien vos lo decías, Natalia, se confirmó tras un estudio reciente de la emergencia pediátrica del Hospital Pereira Rosell, que fue liderado por la pediatra y docente Mariana Mas, con quien estamos en contacto. Te agradecemos, Mariana. Y bueno, un dato muy preocupante ¿no? De que cada 15 días en el hospital reciben a niños, niñas, adolescentes que son heridos de bala. Bueno, sí, muchas gracias. Ese es un problema que antes veíamos en forma muy esporádica, era casi que anecdótico que recibiéramos un niño con heridas de arma de fuego. Tanto es así que lo medimos en distintos momentos y esta tasa realmente se duplicó. Del año 2011, que es el corte anterior que tenemos al estudio actual, antes era una cada 20.000 consultas y ahora es una cada 10.000, que si lo decimos de otro modo, actualmente estamos recibiendo 2 niños por mes con heridas de arma de fuego. ¿Cómo impacta eso a la hora de trabajar y de atender y de recibir niños? Bueno, para nosotros es un politraumatizado más, pero bueno, es cierto que en un contexto al cual lamentablemente nos estamos habituando, que son niños que viven en situaciones de violencia. Ese es el contexto en el cual se dan niños o adolescentes que o participan de situaciones de violencia o viven en lugares donde la violencia es moneda de cada día y que bueno, que realmente, aunque no sea en forma intencional, resultan lesionados por heridas de arma de fuego. Claro, hablamos de casos de, como se lo conoce, balas perdidas. Ahí está, nosotros lo interpretamos como violencia porque bueno, tampoco es una situación normal que un niño esté jugando en la vereda y que resulte herido por un arma de fuego. Eso también lo consideramos como un impacto, una lesión en situación de violencia, aunque no haya sido intencional hacia ese menor. Bien. ¿En qué rangos de edades hablamos? Bueno, para el primer estudio eran bien claros, eran adolescentes, varones, con una media edad de 14 años y el contexto era diferente. Para el primer estudio, que fue en el año 95, eran niños que se lesionaban dentro de su casa, que manipulaban armas y que eran en forma no intencional. Y ese patrón cambió claramente para el estudio del 2011 y ahí ya eran niños en situación de violencia, adolescentes en situación de violencia, con una media edad un poco más chico, ya de 13 años, y que ocurría fuera del domicilio. Ya ahí el 70% era fuera de la casa y ese patrón se replica y se exacerba un poco más y baja la edad para el último estudio, que es una media de 12 años y que también ocurre fuera del domicilio en situaciones claras de violencia. ¿Ustedes los consultan a los niños o a los adolescentes sobre qué pasó o sobre los episodios que vivieron? Y si los consultan, ¿qué respuestas les dan ellos? Bueno, claramente depende de la situación crítica con la que llegue el paciente. Pero bueno, cuando lo pueden referirse, y siempre en esta lesión, como en cualquier otra, se pregunta en qué contexto ocurre, cuál es el mecanismo lesional para cada una de esas consultas. Y en estos casos no siempre surge de primera qué fue lo que ocurrió. A veces cuentan versiones no muy creíbles, pero bueno, luego después, en los días, muchas veces son niños que quedan hospitalizados, se sabe cuál fue el verdadero contexto en el que ocurrió. Uno a veces percibe que eso no es lo real, pero bueno, para nosotros la prioridad es la asistencia del niño y después vendrá cuál fue el verdadero contexto en el que se dio. ¿Algún otro caso que llame la atención de lo que reciben, algo que haya cambiado o que se haya modificado? No, ese que mencionamos es el patrón más frecuente, no es el exclusivo. También está el niño chiquito que manipula las armas, que ese no es un patrón que se repite mucho, pero que también se da que ahí los pediatras tenemos que trabajar mucho en lo que es la prevención dentro del hogar, en no tener armas y si las tienen, que estén en lugares seguros, que no manipulen armas frente a los niños. Esa es otra característica que bueno, no se da tan frecuente, pero que también se presenta. Y luego también están los intentos de autoeliminación con heridas de arma de fuego, que para la población pediátrica no es tan frecuente, pero para los adolescentes sí se presenta, sobre todo en adolescentes varones. Gracias por estos minutos, Mariana. De nada, un gusto, a las órdenes. Volvemos a estudios, compañeros. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Ahora asuntos económicos, porque el Banco Mundial prevé un crecimiento o proyecta un crecimiento de 3,2% para Uruguay en este año 2024. El dato surge del informe sobre perspectivas económicas mundiales que analiza la situación económica global del país y la situación de América Latina y el Caribe.
Según este informe, a medida que el mundo se acerca al punto medio de lo que se esperaba que fuera una década transformadora para el desarrollo, la economía mundial prevé para fines de 2024 alcanzar los 5 años con el menor crecimiento del Producto Interno Bruto de las últimas 3 décadas. En el caso de Uruguay, el organismo internacional mejoró la previsión económica para este año y para 2025, en comparación con las proyecciones que había hecho en su informe anterior, en junio de 2023. El Banco Mundial prevé que el Producto Interno Bruto en Uruguay alcance una expansión de un 3,2% en 2024, 0,4 puntos más de lo que había previsto en junio. Para 2025 proyecta que el PIB crezca 2,6%, 0,2 puntos más de lo previsto en junio. Para la economía de la región, el organismo internacional sugiere una recuperación gradual con un crecimiento del 2,3% este año y de 2,5% en 2025. El documento apunta que si bien los efectos persistentes de la restricción monetaria previa continuarán influyendo en el crecimiento a corto plazo, se espera que su impacto se atenúe. A medida que la inflación disminuya, se prevé que los bancos centrales bajarán las tasas de interés, lo que reducirá los obstáculos al aumento de la inversión. Para Brasil se proyecta una desaceleración del crecimiento y que el Producto Interno Bruto se expanda un 1,5% este año y que para 2024 se recupere un 2,2%. Para Argentina estiman que se pueda recuperar la economía y crezca 2,7% este año y 3,2% en 2025. Bueno, la empresa Pedido Ya y el sindicato acordaron llevar adelante un plan propuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que haya oportunidades laborales para las personas despedidas por la multinacional. Habló el director nacional de Trabajo, Federico Dabrede, que dijo varias cosas. Por un lado, que los 251 despidos son un hecho legal y además ya consumado, pero al mismo tiempo lamentó que la empresa no se haya presentado a negociar antes. El Ministerio allí trató, primero de garantizar de que la situación ya estaba consolidada, que no iba a haber vuelta atrás, eso lo dejó claro la empresa, pero que por lo menos se cumplieran con toda la normativa legal, lo que tiene que ver con los despidos y los seguros de paro que están arriba de la mesa. Eso es lo primero. Lo segundo, tratar de utilizar los buenos oficios de Pedido Ya como salvoconducto para que esta nueva empresa que va a dar servicios por lo menos pueda tener en su hoja de ruta la posibilidad de contratar trabajadores que han sido desvinculados. ¿El Ministerio va a hacer algún seguimiento de eso? Sí, efectivamente. De hecho, lo que tenemos previsto ahora como próximo paso es convocar a la nueva empresa para poder dialogar sobre las contrataciones futuras que se puedan hacer y ver la posibilidad de salvaguardar puestos de trabajo, que es lo que nos interesa a nosotros como Ministerio de Trabajo. ¿Hubo despidos antisindicales o no? Eso es una percepción que tiene el movimiento sindical. Lo que la empresa transmitió es que, en definitiva, el cese de las actividades, todo para un sector de actividad que la empresa tomó como decisión no seguir generándolo ellos mismos. Estuvo en la tripartita Camila Lara, que es presidenta del sindicato de quienes trabajan en Pedidos Ya, y dijo que el colectivo va a hacer una lista con los nombres a priorizar de quienes han sido despedidos y despedidas para acceder a ese eventual nuevo trabajo. Pasarían a trabajar en la empresa Extendo, que provee el servicio de call center a Pedido Ya, y en la web se presenta como una firma de marketing, ventas y operaciones. El sindicato va a hacer una evaluación de cuáles son los trabajadores y trabajadoras que tienen la prioridad de ser puestos en esta nueva empresa, obviamente con condiciones que las tenemos y las queremos negociar con Extendor, que es la empresa tercerizada. Pedido Ya, el día de hoy, queda totalmente claro que estos trabajadores no van a ser nunca más plantilla de Pedido Ya, y bueno, ahora veremos lo que pasa con la empresa tercerizada y cuáles son los puntos que se tienen que negociar. De todos modos, me parece importante que nos sentemos a discutir cuál es el futuro del trabajo que queremos, porque estas plataformas vinieron por este tipo de trabajos precarizados. Lara, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a dar por los empleados, por los de 150 desafectados? Bueno, nosotros estamos en asamblea permanente, estamos esperando la fecha que el Ministerio nos dé para sentarnos con esta nueva empresa, y ahí los pasos siguientes los vamos a estar evaluando, obviamente, con los compañeros y compañeras en asamblea permanente. Fabio Riverón, presidente del Sindicato de Comercio y Servicios, FUESIS, acompañó a la delegación del sindicato de Pedidos Ya a la tripartita de hoy y aseguró que será importante la presencia del director nacional de Trabajo en las próximas reuniones que haya entre las partes. Que el director de Trabajo esté participando en reuniones como esta, donde nosotros seguimos insistiendo, se apunta a la precarización, pero sobre todo se apuntaba a la incertidumbre de las condiciones de trabajo, para nosotros termina siendo un garante. Veremos si nos acompaña todo el proceso, cuestión que del lado nuestro va a ser un requerimiento.
Decíamos que hubo una tripartita, ya escuchamos la versión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también la de los sindicatos involucrados, empezando por el de Pedidos Ya, y nos queda una mención a la postura de la empresa, porque habló el gerente legal de Pedidos Ya, Rodrigo Turturielo, que también estuvo en la reunión y aseguró que el acuerdo firmado en la tripartita de hoy no garantiza que la totalidad de las personas despedidas sean contratadas por la firma Extendo. Aclaró que el compromiso de la multinacional, o sea, de Pedidos Ya, se limita a poner en contacto con la empresa a cargo del nuevo call center a aquellas personas que fueron desvinculadas, textuales palabras, y que tengan interés en pasar al proveedor. Bien, y ahora hablamos de convivencia en la Ciudad Vieja y algunos hechos que se han dado en las últimas horas en esa zona de Montevideo. Estamos en contacto ya mismo con nuestro compañero Martín Duarte, que está allí y tiene entrevista. Martín. Así es, Natalia, porque como adelantábamos al principio de la edición de MB Noticias, está convocado para la jornada de mañana a partir de las 11 horas en el Ministerio del Interior una reunión con distintas organizaciones. Está convocada la Intendencia, el INAU, la propia Dirección de Convivencia lo ha hecho para estar tratando de las situaciones que vienen ocurriendo aquí en la Ciudad Vieja a raíz del episodio de la madrugada del domingo. Por eso estamos aquí con la alcaldesa del municipio de Silvana Pisano para estar haciendo una mirada y si le llegó la convocatoria para estar presente en la jornada de mañana. Bueno, aparte de la convocatoria, en realidad nosotros desde el municipio directamente le habíamos pedido una reunión al Ministerio del Interior porque lo que nosotros necesitamos, más allá, por supuesto, de todos los espacios de articulación, son las respuestas que el Ministerio del Interior tiene que dar en situaciones evidentemente complejas para la seguridad de todas las vecinas y los vecinos que vivimos en este territorio y que no pueden ser solamente atender con algunos policías, en realidad, cuando se suceden múltiples llamadas de los propios vecinos al 911. Aquí está pasando, digo, no solamente lo que ha ocurrido este domingo próximo pasado, ¿verdad?, que ha sido el detonante de esta convocatoria y de este pedido de respuestas de un plan que tiene que hacer el Ministerio del Interior, porque estamos hablando de la vía pública, es su competencia, ¿no?, la seguridad, y nosotros exigimos, además de las respuestas, también una investigación. Hace aproximadamente 6 meses balearon a una pareja en un auto, resultaron los 2 muertos en el mismo entorno del barrio donde estamos diciendo. Apenas hace 1 mes y medio, en la puerta prácticamente del Solís, 2 bandas en autos se tiran 15 balas que se encuentran. Una de ellas impacta inclusive en la fachada del Teatro Solís. ¿Y esa qué respuesta tiene? ¿Qué respuesta tiene esto? Digo, hay que investigar y hay que tener un plan, digo, porque es lo que estamos necesitando. El desborde en la inseguridad, la verdad, hace mucho está. Y esto no es un tema de convivencia, no es un problema social, es un problema que la respuesta la tienen que dar a quien está responsable de la seguridad para todos y todas, y eso es lo que necesitamos, realmente, más patrullaje, más control, más prevención y disuasión de los conflictos y no la respuesta posterior después de las llamadas cuando los conflictos aparecen, ¿no? ¿A qué atribuyen la convocatoria en este caso, teniendo en cuenta ese diagnóstico de parte del municipio que no es un tema para convivencia? Nosotros esperamos que haya respuestas concretas vinculadas con el operativo que el Ministerio del Interior tiene que desplegar con instrumentos concretos, con mayor presencia policial en todo el barrio. Ojo, estamos hablando de Ciudad Vieja, pero hace
media hora nos estamos enterando también de otro tiroteo vinculado en nuestro municipio, atrás, a 2 cuadras de Tres Cruces. Esto realmente, los vecinos y las vecinas nos hacen llegar que, bueno, que están viendo que no están las respuestas adecuadas vinculadas con la seguridad ciudadana que todos y todas estamos esperando. A propósito de la convocatoria que está prevista para mañana a las 11 de la mañana, ¿qué le parece la intervención del INAU, por ejemplo, dentro de esta convocatoria? Bienvenido, pero el INAU vinculado con menores y con el control, está equivocado, porque aquí no hubo ningún problema en los centros bailables adentro y mucho menos con menores. Esto es un problema de disputas territoriales en el entorno, que, bueno, yo no soy la que tengo que dar las respuestas, sino son las investigaciones que tiene que hacer el Ministerio del Interior, pero aquí evidentemente hay bandas que se están disputando en realidad y eso tiene que estar asociado con una investigación profunda que no es el control de los centros bailables. Porque en ese sentido nosotros hace 3 meses nos reunimos con FUTI, con la Federación de Teatros Independientes, tenemos más de 6 salas en el municipio y nos decían, necesitamos el cuidado los domingos, por ejemplo, cuando en la puerta, en la calle, cuando terminan las salas, las funciones. Bueno, pero ¿y cuál es? ¿Es adentro del teatro? No. ¿Es adentro de la sala bailable? No. Es en la vía pública y la competencia sabemos dónde está. Esa es la respuesta que necesitamos. Silvana, muchas gracias por estos minutos. La mirada de la alcaldesa del municipio B a propósito de los hechos ocurridos el fin de semana pasado y que tendrá mañana una instancia convocada por el Ministerio del Interior a partir de la hora 11. Muchas gracias, Martín y equipo. Cambiamos de tema, seguimos con noticias del ámbito gremial. El sindicato de COPSA reclama el pago de licencias y parte de los salarios pendientes desde 2021. Y por ese motivo se movilizó hoy por la mañana en la terminal Tres Cruces. En 2021, 2022, 2023 y ahora nos está pasando que está corriendo 2024 también con adeudos. Y bueno, estamos un poco acá queriendo ver la parte también del Poder Ejecutivo para ver si nos puede dar una mano en este sentido, pues ya hemos convocado varias veces al Ministerio y no hay manera de que quieran llamar a los trabajadores, ¿no? Nos vienen aplazando desde junio, que se empezó a incumplir el 30 de junio el acuerdo. O sea, venía bien, pero después se empezó a incumplir. En enero del 23 empezamos una ronda de negociaciones donde llegamos a un acuerdo firmado el 1 de marzo para el tema de los adeudos que mantiene la empresa con los trabajadores. Este acuerdo firmado se incumple el 30 de junio y desde ese momento hasta ahora hemos mantenido algunas reuniones con el Poder Ejecutivo, pero nunca alcanzando una solución clara. Y bueno, lo pasado diciembre fue un poco, no complejo, pero complicado porque la empresa tenía que abonar el aguinaldo y lo pagó en 2 veces, fuera de fecha, cumpliendo con el último pago el 29 de diciembre. Y nosotros citamos a Poder Ejecutivo para que estuvieran todas las partes, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo. Entendemos que tiene que estar parte del Ministerio de Economía, que es la que puede dar un poco destrabar la solución. Les contamos que la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay va a denunciar presiones y amedrentamiento, o intentos de, por lo menos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la OEA. Su presidente William Rosa habló sobre este tema y también reclamó que el Parlamento habilite las venias para diferentes cargos en Fiscalía solicitadas por la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero. Para bajarlo al llano, esto es un problema para el funcionamiento de la Fiscalía, sobre todo en el interior del país, que es en donde están las vacantes que hay que cubrir para el funcionamiento. Después hay una prédica constante de decir, en las Fiscalías hay demoras, en la Fiscalía se presentan un caso y demoran meses y meses en que las investigaciones avancen. Pero si no están los recursos adecuados, ya ahora estamos hablando hasta de los fiscales que tendrían que estar y no están, porque los equipos de tal
armados, se dan estas dificultades. Entonces, el doctor Gómez y la doctora Ferrero han ido al Parlamento y han pedido por estas designaciones. Las designaciones aparentemente se van a hacer, por lo que han dicho los parlamentarios, y próximamente vamos a tener estas veñas que son imprescindibles para el funcionamiento de la Fiscalía. ¿Más que nada en el interior? Más que nada en el interior del país. En otro orden, sobre la intención que se maneja a nivel parlamentario de instalar un triunvirato en Fiscalía, Rosa afirmó que el tema no ha sido analizado. Nosotros siempre le hemos sacado el bulto a este tema porque no lo hemos tratado internamente. Lo que nosotros siempre decimos cuando se trata este tema es que no es bueno el manejo que se dio de forma politizada de esta nueva idea que se tiene respecto de la Fiscalía. Y lo que entendemos que, dada la realidad, la Constitución, una Constitución rígida, es tan clara respecto a la designación de un fiscal de corte, la ley es clara respecto a la designación, que creo que lo que se tiene que intentar es activar los mecanismos que están hoy día para la designación de fiscal de corte, que es lo que se necesita porque es mucho, 2 años y medio de acefalía. Bueno, y surgen más opiniones o pronunciamientos sobre esta idea de instalar un régimen colegiado en la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, la del abogado constitucionalista Daniel Och, que dijo que para él sería peligroso que cada sector político, por lo menos mayoritario, tuviera representación en un organismo colegiado encargado de la Fiscalía, que se encarga justamente de la persecución penal y que por ende tendría que ser independiente. En estos días, dirigentes del Partido Colorado y Nacional salieron públicamente a respaldar la propuesta que un tiempo atrás hizo el diputado colorado Gustavo Subía para que la Fiscalía General de la Nación sea conducida por un triunvirato. Algunos dirigentes del Frente Amplio sostienen que esto sería inconstitucional. En un escrito sobre el tema, el abogado constitucionalista Daniel Och dice que más allá de la fundamentación técnica sobre si la Constitución de la República habilita esta colegialidad, los impulsores deberían decir qué los motiva a este planteo. Och sostiene que lo que busca la dirigencia que activa esta reforma es una fiscalía cooptada por el poder político y así cancelar definitivamente su independencia, que no creen en la virtud de una fiscalía independiente que obre sin vínculo de sujeción o ligamen del poder político. Allí sostiene que el trabajoso quórum de 2/3 de los votos que plantea la Constitución en procura de candidatos más aptos y capaces para el adecuado desempeño de la función no se logra y deberían hacerse responsables del fracaso. Och finaliza el escrito con una pregunta. ¿Cómo pedirle a la gente que crea y confíe en el Estado de Derecho, que exige ineludiblemente la responsabilidad de los dirigentes, si la investigación a estos dirigentes la llevará a cabo un organismo dirigido por representantes del partido político de dichos gobernantes? Ahora vamos a cambiar de tema, partiendo de discusiones que se han dado en las redes sociales en los últimos días, porque el especialista en comunicación política y campañas electorales, Marcel Lermit, aseguró que el nivel de controversia en redes sociales, justamente entre personalidades de la política, va en aumento en nuestro país y también en la región. Además, aseguró que los mensajes deberían estar acompañados de una estrategia comunicacional, algo que a su criterio no está ocurriendo. Las redes sociales es una herramienta más que está al servicio de los políticos para emitir los mensajes, ¿no? No es que las redes sean ni buenas ni malas, sino que en las redes lo que tenemos que tener es un plan para trabajar en esas redes, ¿no? Todo político tiene un relato. Todo político tiene una identidad, una imagen y una reputación que lo hace llegar al electorado, a la ciudadanía en general. Entonces, bueno, las redes sociales lo que van a hacer es una herramienta a través de las cuales vamos a llegar con ese mensaje político a la ciudadanía. Cualquier mensaje que vamos a emitir, sea en redes sociales o sea en un meeting que lo tome en un medio de comunicación, por ejemplo, tiene que estar pensado y tiene que formar parte de una estrategia. Cuando nosotros salimos con algo inventado, con una jugada que está por fuera de la estrategia, corremos determinados riesgos, ¿no? Por un lado sí queda auténtico muchas veces salir de la estrategia. Ahora hay que tener cuidado. Y cuando nosotros emitimos un mensaje que daña nuestra identidad o nuestra reputación, ahí sí se genera un problema y se puede generar determinados conflictos. Hay que tener, sí, evidentemente, mucho cuidado y seguir una estrategia. Sobre las disputas o conflictos en redes sociales, el experto en comunicación política consideró que es algo cada vez más habitual en el continente. Eso ha aumentado en los políticos uruguayos, pero a nivel de toda América Latina. A nivel de América Latina se está dando, según los estudios del Latinobarómetro, que cada vez la gente cree menos en las instituciones, que cada vez hay más rechazos hacia el sistema político y eso ayuda a generar lo que en Argentina le denominan la grieta.
¿no? Entonces están unos de un lado y otros del otro, todos mirando con lentillas partidarias. O sea, yo escucho lo que dicen los políticos, a mí me gusta y me parece que está bien, esté de acuerdo, medianamente de acuerdo, lo voy a defender, y del otro lado sucede lo mismo. Eso hace que haya choques continuamente entre los que están de un lado de una posición política y los que están desde otra posición política. Otro asunto. El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Azambulla, dijo que está previsto que este año se adquieran más escáneres para realizar controles portuarios. Esto lo dijo, claro está, cuando hace poco que en Bélgica se incautaron 2,6 toneladas de cocaína que previamente habían estado en el puerto de Montevideo. Y lo que dijo Azambulla es que con más dispositivos de control va a aumentar la capacidad de detección. La incautación de más de 2 toneladas de cocaína en Bélgica, proveniente de un barco que partió del puerto de Montevideo y fue escondida en paquetes de budín y alfajores, puso nuevamente en el foco de la polémica los controles que se realizan en los contenedores del puerto. El director de la Policía Nacional se refirió al tema y precisó que se está a la espera de la compra de más escáneres. Se ha reclamado y está en pleno proceso la compra de más escáneres, justamente para tener una mejor posibilidad de escanear todos los contenedores que pasan por ahí, por esa vía, que es un punto de referencia. Está previsto que para este año mejore esa situación en el sentido de los escáneres que se han adquirido para poder detectar un poco mejor. Asimismo se da de que existe un grupo de trabajo que a través de aduana, a través de la Prefectura Nacional Naval y de la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas, para tener una mejor cooperación en cuanto a las investigaciones que se llevan adelante dentro del puerto. Lo que se está llevando adelante es las coordinaciones de acuerdo a la información que se nos ha aportado, y se está trabajando en conjunto, tratando de avanzar para verificar cuál fue la situación de la cual se dice que ese contenedor salió de aquí de Uruguay. Está en pleno avance la investigación. Ahora cambiamos de tema, atención, porque se supo promediando esta tarde que falleció uno de los jóvenes que se encontraba internado luego del incendio provocado intencionalmente el 28 de diciembre en el ex Comcar. Ya son 5 las personas que fallecieron por esta causa y otras 2 se encuentran internadas en estado grave. Ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos que el libro del que se ha hablado mucho en los últimos días, titulado Se terminó el recreo, el proyecto educativo conservador, ese es justamente el título de la obra, tiene más de 3.000 descargas luego de que se volviera de acceso libre. La publicación fue una de las ganadoras de los premios nacionales de literatura, pero el Ministerio de Educación y Cultura no homologó el fallo y denunció penalmente al coordinador de la obra, Pablo Martínez, por presuntas irregularidades en su declaración jurada del concurso. El Ministerio de Educación no es el Ministerio de Interior. No es un ministerio dedicado a la sanción, a la represión. Es un ministerio que uno aspiraría a que genere ámbitos de diálogo, de debate, de reflexión. Más, uno esperaría que después de esta impronta que ha tomado el tema en los medios y en las redes, quizás sería la oportunidad de que el propio ministro convoque a una mesa de intercambio sobre el contenido del libro, porque justamente pone no homologa el fallo de un texto que es crítico con la política educativa del ministro y del gobierno. Con sorpresa sabemos que al estar cumpliéndose las 24 horas de estar liberado, ya ha tenido 3.000 descargas. Con lo cual, en realidad, deberíamos estar agradecidos a esta decisión desproporcionada del ministro para facilitar lo que nosotros queremos. No el acuerdo con el texto, sino la discusión del texto, la lectura, el debate. Martínez, quien se desempeña como decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, por el momento no opinará sobre esta denuncia del Ministerio de Educación y Cultura. Eso lo dijo a través de la red social X, donde aclaró que antes de dar su opinión esperará que se emita el fallo judicial producto de la denuncia que se presentó. Y el docente Jorge Camors, a quien recién veíamos, escribió sobre educación no formal en este libro coordinado por Martínez. Y dijo que en lo que va de este gobierno no ha habido políticas con respecto a ese tema en particular. Desde el punto de vista de la educación no formal, podríamos decir que no conocemos un solo texto de política educativa para la educación no formal por parte del Ministerio de Educación. Sí hay alguna mención, pero no como capítulo, en el plan que presenta el 2021 el Ministerio de Educación.
Camors es docente e investigador en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinador de la Cátedra UNESCO en Educación de Personas Jóvenes. Otra vez cambiamos de tema, aunque también este es un tema vinculado a la educación, por supuesto, porque empezó el programa Escuelas de Verano en 153 centros educativos de todo el país y en algunos hay cupos disponibles, por lo que las inscripciones allí por lo menos siguen abiertas. Atenderá aproximadamente a 11.000 niños y niñas y según la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, durante su desarrollo se invertirán más de 18 millones de pesos en alimentación escolar. Una nueva oportunidad de seguir trabajando con las familias. El programa de escuelas de verano es un programa que apunta a la atención del niño y también a la familia porque tenemos muchas organizaciones que nos apoyan. Nos apoyan en programas extras, talleres como tenemos de Unilever, como tenemos talleres con Ceibal, como tenemos también todo lo que es prevención de salud. Vamos a tener charlas con odontólogos, vamos a tener charlas para el cuidado de la piel por el tema de la exposición al sol, o sea que es realmente muy abarcativo. Luego de ingresar al centro, los niños contaron cómo viven la experiencia y qué esperan para esta nueva edición de Escuelas de Verano, que se extenderá hasta el 9 de febrero. Yo vengo del año pasado. Sí, ¿y cómo fue la experiencia? Fue muy bonita, me encantó todo, hice muchos amigos. ¿Sí? ¿Y qué esperas para este año? Pasarla bien, divertirme y ya. Ana, ¿la primera vez que venís? Sí. ¿Sí? ¿Y qué esperas de la escuela? No sé, que me divertirme. ¿Divertirte y estudiar? No estudiar no porque pasé todo en la escuela. ¿Sí? ¿Cómo te fue en el año? Bien, pasé sexto. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional a todo Ecuador porque lamentablemente arde ese país en medio de la violencia que se ha desatado en las últimas horas, particularmente después de que ayer el presidente Daniel Noboa decretara un estado de excepción con toque de queda, pero la cosa se desmadró más allá de lo previsible. Lo que estamos viendo de fondo es uno de los hechos más notables que se ha dado en esta jornada. Tiene que ver con la toma por parte de un grupo de personas armadas de un programa de un canal de televisión en Guayaquil, donde además hubo intervención de grupos armados dentro de la universidad, secuestros, hay mucha preocupación. Las autoridades de Ecuador escolares han decidido que no se lleven más a cabo las clases, se ha suspendido el transporte y es una verdadera situación de muchísima gravedad. Por otra parte, las Fuerzas Armadas ahora, a través de esta última declaración del gobierno ecuatoriano, tienen las manos libres para neutralizar a cualquiera de los 22 grupos señalados por el gobierno ecuatoriano como terroristas. Estamos hablando de grupos criminales. El expresidente Rafael Correa ha dicho que los grupos narcos se han apoderado de los estamentos en Ecuador. Hubo bombas, hubo ataques a tiros dentro de centros comerciales, es decir, una situación de anarquía que preocupa muchísimo. Se ha reforzado la seguridad en torno al Palacio de Carondelet, el Palacio Presidencial, y también se habla de que la situación podría llegar a más. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. El presidente ecuatoriano decretó este lunes un estado de excepción, el primero desde que inició su mandato el pasado 23 de noviembre, tras una serie de motines en al menos 6 cárceles del país que implicaron la retención de guardias penitenciarios, la quema de colchones y la fuga del jefe de los choneros, una de las bandas criminales más importantes del país. La medida faculta por 60 días a Noboa a movilizar a los militares a las calles y su ingreso a las penitenciarías, aduciendo una grave conmoción interna en la nación, así como suspender derechos ciudadanos y establecer un toque de queda de 6 horas entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Las autoridades continúan buscando a Adolfo Macías, alias Fito, líder de la temida banda de los choneros, que se disputa de manera sangrienta las rutas para el tráfico de drogas con otras agrupaciones delictivas, con conexiones con carteles de México y Colombia. La guerra por el poder entre organizaciones narcotraficantes deja
dejan más de 460 presos muertos en matanzas entre sí desde 2021, mientras que los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron casi 800% al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes. En Argentina, en medio de un clima de mucha rispidez, comenzó a discutirse en el Congreso, más concretamente en algunas comisiones de la Cámara de Diputados, la popularmente llamada Ley Ómnibus del presidente argentino Javier Milei, que tiene una serie de medidas que van a afectar seguramente, varios estamentos de la sociedad argentina, desde el trabajo, la relación con las empresas públicas y una cantidad de temas que han generado mucha polémica en la previa. La sesión estuvo marcada por algunos gritos, insultos, cortes de micrófono, tal cual se preveía. Por otra parte, el portavoz gubernamental, Manuel Adorni, dijo que si no se aprueba esta ley, el mercado va a pasar factura y puso como ejemplo el aumento que sufrió el dólar financiero en las últimas horas, que pasó de 900 a 1.200 pesos argentinos. Ha logrado estabilizar El vocero presidencial del gobierno argentino, Manuel Adorni, justificó hoy las subidas cambiarias registradas en los últimos días en el mercado local, afirmando que los rumores sobre desacuerdos en torno a la polémica ley generaron que los dólares financieros saltaran de los 900 a los 1.200 pesos en números redondos, y dijo que el gobierno hace su parte, pero necesita que la política haga la suya, según dijo. De acuerdo al gobierno argentino, las medidas de urgencia anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo el 12 de diciembre permitieron estabilizar algunas variables de la economía para ir avanzando hacia el decreto de necesidad y urgencia presentado por el presidente el 20 de diciembre y el posterior proyecto de ley remitido al Congreso. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba, y también estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba, y eso depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada, señaló Adorni, quien advirtió que las consecuencias son impredecibles en el caso de que el proyecto no salga adelante. La iniciativa del gobierno, denominada Bases y Puntos de Partida de la Libertad de los Argentinos, empezó a ser analizada por las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuestos de la Cámara de Diputados en medio de gritos, chicanas, acusaciones y cierre de micrófonos. Y antes de cerrar el capítulo vinculado a la República Argentina, debemos decir que el gobierno de ese país ya designó a su embajador en nuestro país, en el Uruguay. Se llama Martín García, no es una broma, Martín García Moritán, que es un diplomático de carrera que estuvo representando a Argentina ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Macri, hermano de otro diplomático de carrera, Roberto García, y tío de quien hoy es el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires. Ahora nos vamos a otro tema, nos vamos a Oriente Medio, porque allí el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió hoy con el gobierno israelí, particularmente con el primer ministro Benjamín Netanyahu, para tratar varios temas, entre ellos el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde pidió por los niños del enclave ante la situación que se vive. Recordemos que van más de 23.000 muertos, la mayoría de ellos niños y mujeres, pero la gran preocupación de Estados Unidos hoy tiene que ver con lo que podría ser una escalada regional que parece no detenerse, sobre todo en los enfrentamientos que se verifican en la frontera con el Líbano y el intercambio de ataques entre Hezbollah y el ejército israelí. Tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Antony Blinken se refirió a las numerosas vidas civiles perdidas en Gaza por causa de la guerra, destacando especialmente la situación de los niños, cuyo costo, según dijo, es demasiado alto, al tiempo que abogó por la llegada a la franja de más alimentos, agua y medicinas, y que Israel debe hacer todo lo posible para permitir que la ayuda llegue de forma segura y protegida, según dijo. Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense rechazó la acusación de genocidio emitida por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel, afirmando que carece de fundamento, en particular porque Hamas, Hezbollah, los hutíes y su patrocinador Irán siguen llamando al asesinato masivo de judíos.
Mientras Antony Blinken intenta mediar entre su aliado y otros líderes de países vecinos para evitar una escalada de la guerra a nivel regional, 3 combatientes de Hezbollah, el grupo chiita que desde Líbano respalda a Hamas, murieron este martes en un ataque israelí cuando fue impactado el vehículo en el que se transportaban en el sur del territorio libanés. En respuesta al ataque, Hezbollah atacó y alcanzó por primera vez con drones explosivos una base del ejército israelí en Safed, afirmando que se trató de un asalto en represalia por el asesinato del líder de Hamas, Saleh al-Arouri, en Beirut ocurrido la semana pasada y en respuesta al asesinato del lunes de un comandante del grupo chiita apoyado por Irán. Desde que estallaron las hostilidades en Gaza por el ataque de Hamas contra Israel, han aumentado los temores de una escalada del conflicto, con Israel respaldado por Estados Unidos, enfrentando a grupos armados apoyados por Irán en Líbano, Siria, Irak y Yemen. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Habló el expresidente José Mujica y se refirió al posible escenario en el que Yamandu Orsi gane las elecciones nacionales. Claro, dijo que serán clave las empresas públicas y que hay que salir de lo que definió como fiesta burocrática. Una de las tantas, pero muy importante, introducir a fondo una política de riego. ¿Por qué? Porque la manera de hacer saltar el PBI y multiplicar la capacidad exportadora. Ahí no alcanza, pero hay que sacudir las empresas públicas también. Tenemos que salir de la fiesta burocrática. Tal vez esto es, soy un libre pensador. Creo que el sistema político no debe gobernar las empresas públicas, hay que ponerle dirección profesional y buscar mecanismos que comprometan el interés y el bolsillo de los que trabajan ahí. En este mundo necesitamos premios y castigo, un poquito y tenemos que cambiar esa óptica, porque nuestros bisabuelos nos dejaron una fortuna, el valor que tienen esas empresas públicas. Entonces las empresas públicas deberían asimilarse más a las empresas privadas en el sentido de las exigencias en cuanto al trabajo, al rendimiento. Tenemos que mejorar todas esas cosas, tenemos que ser conscientes que las tenemos que mejorar, pero eso no significa tirarlas por la borda, son un capital de la sociedad uruguaya. Ahora otro asunto, atención porque falta poco para que empiecen los festejos por los 300 años de Montevideo, que van a empezar el 19 de enero con un espectáculo en el que estarán la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica y que será en el Cerro de Montevideo. Tras este evento que será transmitido por TV Ciudad, los festejos continuarán con diversas actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el año en distintos barrios. Hablamos de celebración, de conmemoración, de reparación. Yo creo que son conceptos importantes que van a estar durante toda esta celebración. De celebración como festivales como estos, algunos más acotados a nivel barrial. Vamos a darle un énfasis muy fuerte a lo que fue el Día de las Plazas. También, esto es una propuesta que trabajamos con muchos concejales vecinales, en realidad con todos los concejales vecinales del periodo anterior. Queremos celebrar los barrios, entonces también va a haber un momento en el año que va a ser la fiesta de los barrios y que bueno, construiremos con ellos cuáles son los contenidos de esas celebraciones, que van también por el lado de la conmemoración, de marcar en la ciudad y en cada barrio qué es importante para cada barrio y qué lo hace característico. Y bueno, este es un laburo que venimos realizando y que vamos concretando paso a paso. También hablaba de reparación. Va a haber muchas cosas vinculadas a la reparación de, por ejemplo, el aporte de algunas comunidades, como es la comunidad afro-uruguaya, que los dos patrimonios inmateriales que tiene este país y esta sociedad tienen una raíz afro enorme y cuando uno ve la situación de exclusión en la que todavía vive, la situación de no reconocimiento de esos aportes, creemos que es el momento de ponerla en el centro de la discusión también, porque son parte del inicio de la historia de esta ciudad. Y la Intendencia de Montevideo anunció que se reforzarán las inspecciones para garantizar el uso correcto de ciclovías, bicisendas y caminos peatonales. Y desde la Intendencia también se apeló a la convivencia de peatones, ciclistas y automovilistas.
En un comunicado publicado en la página web de la comuna se indica que la bicicleta, además de ser un medio de transporte, es un agente de cambio que fomenta la salud, reduce la contaminación y alivia la congestión del tráfico. Agrega que debido al notorio incremento del uso de la bicicleta como medio de transporte en los últimos años, se ha reforzado la construcción de bicisendas y ciclovías en los principales puntos de la ciudad. Pese a esta infraestructura armada, las y los ciclistas se enfrentan a problemas que impiden esta circulación fluida y segura. Personal inspectivo se encuentra en las calles para informar y concientizar a peatones, ciclistas y automovilistas sobre las normas de tránsito, agrega la Intendencia. Para que haya un correcto uso de la ciclovía es importante que los peatones crucen en los lugares permitidos, es decir, en las esquinas o cruces semaforizados y no por el medio de la calle. Quienes transitan a pie no deben invadir las ciclovías o bicisendas para cruzar de una acera hacia la otra. Además, para lograr una buena convivencia, la Intendencia recuerda a los ciclistas que deben circular utilizando elementos de seguridad como casco, chaleco, elementos reflectivos, luces y timbre, además de respetar las normas de circulación previstas para este nuevo espacio. Ahora, pronóstico del tiempo antes de la despedida. Atención porque hay un aviso especial del INUMED vigente en este momento. Sí, una alerta amarilla en la zona norte del país y lo que dice el aviso de INUMED es que a partir de esta noche se esperan tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes, fundamentalmente en la zona norte. Además, se aclara que en las zonas de tormentas fuertes, sobre todo esto me parece que, como decía Natalia, aplica para el norte del país, puede llegar a haber, atención, lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, caída de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Y habrá inestabilidad en el resto del país y mejoras en otras partes, no en el norte específicamente, hasta el jueves inclusive. Ahora nos concentramos en el pronóstico del tiempo extendido para las próximas 72 horas para Montevideo y el área metropolitana, Natalia. Exacto, mañana miércoles 10 de enero, baja probabilidad de lluvia, 21 grados la mínima, 28 la máxima. Calor y sol. Efectivamente, pasamos ahora al pronóstico para pasado mañana, jueves 11 de enero en capital y cercanías, mínima 19 grados, máxima 25. Y el viernes 12 de enero, similar pronóstico, 15 grados la mínima, aumenta un poco la máxima a 29. Hasta ahí llegamos entonces con el repaso del pronóstico del tiempo y la principal información de esta jornada. Mañana estaremos otra vez a las 7. Exactamente, quédense porque ya viene lo mejor del lado B y luego mira Montevideo. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana. Tras el incendio en la sede del Servicio Nacional de Sangre, se instalará un ómnibus en la explanada de ACE para realizar extracciones y mañana habrá una jornada de donación en el Hospital de Clínicas. El abogado constitucionalista Daniel Ots advirtió sobre la idea de un triunvirato en fiscalía. Entiende que podría ser peligroso que cada sector político estuviera representado en un órgano que debe ser independiente. El Banco Mundial proyecta un crecimiento de 3,2% para la economía uruguaya. Sin embargo, la economía mundial se encuentra en los 5 años con el menor crecimiento del Producto Interno Bruto de las últimas 3 décadas. Pedido Ya y el sindicato acordaron llevar adelante un plan propuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que haya oportunidades laborales para las 250 personas despedidas por la multinacional. La Asociación de Fiscales reclama que el Parlamento habilite las venias para cubrir el faltante de personal. Además, en febrero presentará denuncias por presiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada 15 días en promedio, la emergencia del Pereira Rosell atiende a un niño, niña o adolescente herido de bala, según un estudio del Departamento de Emergencia Pediátrica. El sindicato gastronómico y hotelero está preocupado por la cifra de llegada de turistas que haría que esta temporada sea más corta. El sector hotelero prevé envíos a seguro de paro. Comenzó el programa Escuelas de Verano en 153 centros educativos de todo el país que atenderá a 11.000 niños y niñas. Hay cupos disponibles y se pueden realizar inscripciones. El 19 de enero comenzarán los festejos por los 300 años de Montevideo con un espectáculo de la Banda Sinfónica y de la Orquesta Filarmónica en el Cerro. El evento será transmitido por TV Ciudad. Jornada de alta tensión en Ecuador. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción por 60 días en respuesta a motines carcelarios y la fuga de importantes líderes criminales. El portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, dijo ante el aumento del dólar financiero que el mercado puede pasar factura si no se aprueban las reformas propuestas por el presidente Javier Milei en su denominada Ley Ómnibus.